prevención social, ¿no? Trabajamos el martes la prevención situacional y pues esta la vamos a entender como esta prevención que incide o trabaja sobre la dinámica de la comisión del delito, ¿sí? Esto es en cuanto está ocurriendo el delito. Por eso se llama una prevención mecánica o situacional, que se refiere a la situación específica, ¿no? La idea es, pues, que se reduzcan las oportunidades para que se puedan cometer los delitos. La otra es que se aumenten los riesgos para el delincuente. Y finalmente que se puedan disminuir las ganancias como producto del delito. Esta prevención situacional es, vaya, la más practicada en la mayoría de las sociedades porque es la que se inició con la asociación de la sanción penal. Recuerden ustedes que el modelo clásico y neoclásico han favorecido mucho esta idea de que con la sanción pues se puede prevenir los delitos. Hay que conocerla para que nosotros podamos identificar pues cuáles son precisamente estas mecánicas con las que se puede hacer prevención situacional. ¿Sí? Vamos a tener diferentes documentos que nos hablen de la prevención situacional. Yo les compartí pues unos documentos que son muy breves, me parecen muy completos. Sin embargo, vamos a encontrar dentro de esta prevención situacional un famosísimo triángulo de la prevención del delito. Este triángulo nos habla de 3 elementos que son delincuentes motivados, objetos o víctimas del delito o personas vulnerables y la ausencia de protectores o de vigilancia, ¿no? Se dice que con la convergencia de estos 3 factores, entonces, pues, va a aumentar la posibilidad de que ocurran los delitos. Si no se presentan los 3, pues va a ser más difícil. Entonces, si se opera dentro de estos 3 elementos, pues se supone que vamos a lograr una prevención eficaz del delito. ¿Quiénes son los que se dedican a hacer esta prevención? Básicamente, pues los policías, porque son los que están directamente involucrados en el medio en donde ocurre el delito en la vía pública. Quiero que identifiquen que de alguna manera, pues, este tipo de prevención está orientada a la prevención que ocurre en la calle, ¿no? Porque hay otro tipo de delitos que lamentablemente no se alcanzan a prevenir, como son todos los delitos a gran escala o de la delincuencia no convencional, ¿sí? Es así como se presenta el triángulo de la prevención del delito, ¿no? Ustedes lo van a identificar si lo buscan. Esa prevención situacional, entonces, está identificada de esta forma, ¿no? Un delincuente motivado, un lugar propicio o víctima y la falta de vigilancia o de protectores, ¿no? ¿Alguna pregunta de esto, chicos? No, profe. Gracias. Tenemos entonces que hay actividades situacionales policiales que están encaminadas a esta prevención. Todo esto que ustedes ven, pues son efectivamente tácticas policiales que han ayudado a la prevención del delito, que tiene que ver con el patrullaje. El patrullaje es un patrullaje estratégico, no crean que es nada más andarse paseando. Por eso de repente ven ustedes que las patrullas andan muy despacio y andan sonando el pato que traen ahí, las luces. Entonces, se supone que es un patrullaje estratégico o disuasivo. La presencia policial, cuando los policías los ponen parados fuera de algún centro comercial o en los Oxxos, que ahora está muy de moda estarlos vigilando, o algunos centros comerciales, ¿no?
se supone que son acciones disuasivas, ¿no? También tenemos la persuasión, que son precisamente parte de las entrevistas que hacen los policías con gente que ellos identifican que son probables personas que vayan a delinquir. Hoy día tenemos todo el soporte tecnológico de la vigilancia, con la videovigilancia, las cámaras de C2, C4. También se tiene la detección de hechos denunciados. Por eso es importante de que cuando ocurre un delito pues se denuncie para que haya un registro de eventos, así como de factores que ustedes observen como falta de alumbrados, a lo mejor es importante algunos factores como rejas, como alambrados y algunas personas en riesgo, ¿no? Dentro de estos elementos de factores situacionales, también tenemos el análisis del factor delincuencial o criminógeno. Este se obtiene de las estadísticas criminales o delictivas. Por eso es importante que la policía y la procuraduría o la fiscalía pues, tengan un registro de la incidencia delictiva, porque hay eventos que al estar registrados pues se pueden obtener factores en común para identificar cuáles son nuestros elementos. Por ejemplo, el día, la hora, el horario en que se cometen, el tipo de actividad delictiva, el número de personas que intervienen, pues si es con violencia, si es sin violencia, las características de las personas. Entonces, estos son elementos de análisis de factores criminógenos dentro de lo que es la estadística delictiva, ¿no? Es importante aprender a hacer este tipo de análisis porque si ustedes llegan a ingresar a la policía, esto es muy útil para identificar pues algunos grupitos que andan ocasionando problemas, ¿no? Así también es importante hacer mapeos delictivos, zonificar la actividad delictiva, en qué lugares es más frecuente que se presente, y también con esto observamos por qué ciertas características físicas son más propicias para cometer delitos, ¿no? Todo esto recae en un trabajo de inteligencia policial, que sí se hace, pero la verdad es que es muy pobre porque normalmente hay muchas actividades que se tienen que resolver día a día, problemas diarios. Entonces la oportunidad de hacer la inteligencia policial está muy limitada. Se los digo yo que estuve en un área de inteligencia y efectivamente pues se requiere mucho tiempo para hacer inteligencia y se requiere una gran actividad de cooperación por parte de los policías que andan en la vía pública. El policía que anda en la vía pública, después de realizar su turno, pues lo que tendría que hacer es un registro de sus observaciones, como una especie de bitácora. Y pues la verdad no les da tiempo de hacer esto. ¿Por qué? Pues porque rinden su turno y se van. Entonces, únicamente cuando hay detenciones es cuando hay registro de lo que ellos hacen. Pero no hay un registro un poco más sistemático o un poco más detallado de todo lo que ellos observan. Entonces, la inteligencia policial se ha insistido mucho en que se desarrolle de forma más seria, pero lamentablemente la organización policial tiene muchas fallas, muchísimas fallas, y es en todas las policías del mundo, ¿no? Pero en las policías latinoamericanas pues es aún más el problema, ¿no? De tal manera en que los policías están limitados por sus propias deficiencias formativas y las deficiencias organizacionales, así también como las necesidades institucionales que hay. Entonces esto se convierte pues, en un problema que hay que resolver en la policía, ¿no? ¿Alguna pregunta? Me pregunta. Bien. A ver, ya que estoy viendo ahí a Yesenia, ¿puede ayudarme a la lectura de esto? Esto es algunas sugerencias de Interpol para la prevención situacional. ¿Sí? Sí. Porfa. Prevención policial según Interpol. Los países miembros de esta institución acuerdan que la prevención del delito realizada por la policía contempla las siguientes acciones. Una acción represiva eficaz, descubrimiento rápido de
e inmediato establecimiento de la culpabilidad de los autores. La presencia policial en la vía pública, patrullas y rondas. La utilización de medidas administrativas, aplicación de reglamentos sobre armas, explosivos, documentos de identidad. Controles fronterizos y de ciertos establecimientos. La vigilancia de los predelincuentes identificados y de los reincidentes potenciales. Información de las posibles víctimas del delito sobre riesgos, factores, modalidades y tendencias criminales, predelincuenciales y delincuentes. La potenciación de medidas de autoprotección, la acción social y educativa acerca de los jóvenes o de los autores de delitos que han purgado una pena impuesta. La acción dirigida a la población en general. Muchas gracias. Vemos entonces que las sugerencias de Interpol pues, son muy convergentes con lo que nosotros revisamos ahorita y con lo que ustedes trabajaron también en las lecturas, ¿no? Entonces es importantísimo que ustedes pues identifiquen que estas medidas policiales están muy centradas en lo que se puede hacer a nivel de inteligencia, a nivel de análisis de lo que ha venido ocurriendo. Zaffaroni también es alguien que nos dice que no se puede prevenir lo que no se ve y para eso hay que tener una estadística muy clara de lo que ha venido ocurriendo, pues para que sobre eso también se pueda incidir o lograr hacer operativos de detención. Hay personas o grupos delictivos que tienen éxito porque pues nunca los denuncian. Entonces recuerdo que algunas veces alguien me llamaba, oye, fíjate que acá donde yo vivo hay un grupo de malandros que ya nos traen juidos a todos los de aquí de la zona. Si seguido, y yo le preguntaba, ¿y ya denunciaron? Dice, no, pues es que no se ha denunciado porque ya ves que no hace nada. Digo, es que tienen que denunciar porque si no hay denuncia, pues no hay manera de registrar y no hay manera de generar un operativo, ¿no? Yo sé que a veces eso es complicado, yo sé que es muy burocrático, pero si hay un registro, entonces existe la posibilidad de que haya un operativo, ¿no? Entonces esto va a ser muy importante para que ustedes en algún momento identifiquen que si están con las policías trabajando, pues esto sea un desarrollo que se logre de manera eficaz, ¿no? Una descripción detallada de los delitos. Cuando estuve en el área de inteligencia, a los policías se les pedía que se les iba a entrevistar a los policías, cómo era la persona, qué características tenía, en fin, una serie de datos que se hacían. O sea, yo tenía personal que entrevistaba a los policías sobre los eventos. A pesar de que el policía tenía que entrevistar a la persona solita, no lo hacía, pero entonces haciendo esta labor. La verdad es que sí se obtienen datos importantes y la verdad es que sí se hicieron operativos importantes gracias a esas entrevistas. Pero repito, es algo que se tiene que hacer constantemente y que toda la policía tendría que hacerlo. No tendría por qué haber un grupo especial de inteligencia. Toda la policía tiene que ser inteligencia. Ustedes no están para saberlo, pero yo he tomado cursos con personal de Francia en diversos ámbitos, ¿no? Y justamente lo que ellos nos comparten es que todo policía en Francia, todo policía es policía de inteligencia. Todo. Porque todo policía está obligado a hacer un reporte de las incidencias que él observa. Ellos le llaman telegramas. Tiene que mandar un telegrama de lo que está observando. Un policía en la calle tiene que hacer esto en Francia, ¿no? Entonces, hay un filtrado de la información, porque hay información que pues no nos sirve. Normalmente la información en inteligencia, un 80% se desecha, pero un 20% es valiosa. Entonces los policías tienen que estar informando todo lo que ven. Bueno, en Francia hacen esto, ¿verdad? Entonces todo policía está informando lo que ve. Informaciones importantes, algunas no son tan importantes, pero esto hace que pues se tenga una mejor posibilidad de observar lo que está pasando en la vía pública. Entonces, esta visión me parece bastante interesante, ¿no? Que todos los policías en Francia son policías de inteligencia porque están informando. La información llega a un área en donde esta área existen analistas de la información y van discriminando la información para seleccionar cuál es la importante. Cuando tienen esta información importante, lo que hacen es
mandar efectivamente a policía especializada a investigar, a identificar pues qué es lo que está pasando, ¿no? En Francia existe una policía nacional, ahí no hay policías como en México. Aquí tenemos 3 niveles de policías: la policía municipal, la policía estatal y la policía federal. ¿Sí? En Francia todos son como federales, como nacionales. Entonces únicamente tienen redistribuidas las actividades. Entonces aquí es un poco más complicado porque la información que se obtiene a nivel municipio pues no fluye a nivel estado y no fluye a nivel nacional. Entonces esas dificultades de información hacen que todavía sea más difícil nuestra labor de inteligencia, ¿no? Digo esto porque estoy seguro que algunos de ustedes se irán a trabajar en áreas de seguridad pública y son criterios que deben de conocer para poder colaborar con la policía. En la policía difícilmente va a haber prevención social o prevención comunitaria. Va a haber prevención situacional, pero entonces hay que tener en consideración estas posibilidades de la acción o de la prevención situacional, ¿sí? Por ahí hubo un proyecto en Estados Unidos, en Nueva York, que se denominó cero tolerancia o no más ventanas rotas, como está en el libro de George Kelly, No Broken Windows. En este libro, George Kelly nos relata cómo es que ellos lograron reducir la criminalidad en un 40% en Nueva York en un periodo cerca de 8 o 10 años, ¿no? Ellos obtienen algunas conclusiones importantes donde pues sostienen que la desorganización social, y esto ellos lo entienden como pues la basura en la calle, la suciedad, las ventanas rotas, los grafitis, la prostitución, la venta de drogas, los vagabundos o los indigentes en la calle, favorecían el que se produjera el delito, porque ellos dicen que esto aumenta la ansiedad y el descuido social. Ellos hicieron un experimento donde dejaron un carro lujoso en un Bronx. Entonces, como a los 3 días lo comenzaron a desvalijar, volvieron a dejar otro carro igual lujoso por el mismo sitio, cerca de ahí, pero esta vez lo dejaron con una ventanilla rota. Entonces, en el mismo día lo comenzaron a desvalijar. Fueron a dejar un coche igual a un barrio no tan marginado. Y igual tardó como 2 semanas y lo comenzaron a desvalijar. Después le volvieron a romper un vidrio, lo dejaron y como a los 3 días lo comenzaron a desvalijar. ¿Cuál fue la conclusión de ellos? Que efectivamente cuando la gente aprecia que algo está descuidado, la gente se aprovecha de esto. Por eso entonces es que la desorganización social para este proyecto es la que va a favorecer el delito. Por esa razón es que en Nueva York se comenzaron a hacer este proyecto dentro de la policía, donde a los policías pues no les permitían la corrupción de ningún tipo y comenzaron a limpiar de policías corruptos y luego se fueron a las calles para que pues a la gente ya no se le permitiera saltarse los torniquetes del metro y pagaran su boleto. Ahí encontraron a mucha gente armada. Todos los metros que estaban grafiteados los estuvieron sacando de circulación para repintarlos y poner otros. Fue una inversión millonaria la que hicieron estos cuates. En Nueva York el metro funciona 24 horas. Toda la gente que se iba a dormir al metro la sacaron. Todos los vagabundos que había en parques o en zonas públicas los sacaron. ¿Quién sabe dónde los mandaron? Eso sí no dice el libro. Es un misterio. Toda la gente que pues andaba alcoholizada y drogada en la calle pues la retiraban. Lugares pintarrajeados, descuidados, orinados, defecados, pues los limpiaron para que nuevamente esta parte de la imagen fuera más, que conservara más la idea de la seguridad en la ciudadanía, ¿no? Estos proyectos, el de George Kelly, se confundió mucho con prevención comunitaria. De hecho, hay quien la maneja como prevención comunitaria, pero la verdad es que no es prevención comunitaria, es una prevención situacional.
porque trabajó con la parte material, la parte que se ve, la parte que genera una sensación como de estabilidad, de bienestar. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Ya habían visto este proyecto de No Más Ventanas Rotas? No, profe, pero sí suena muy interesante. Sí, la verdad es que ahorita les iba a enseñar el libro, pero a ver, espérame. Profe, pero también esta prevención necesita mucho económico, ¿no? Sí, se necesita mucho dinero. ¿Ahí ya ven el libro? ¿Sí se ve el libro o no? No, profe. No. Póngalo, o sea, aléjelo de la cámara. Ándele ahí. Sí. Un libro muy, muy interesante. Parece convencernos de que, pues sí, la neta es esto, pero yo sí quiero advertirles que fue una prevención dirigida a hacer limpieza de todo, tanto física como de la gente indeseable o vagabunda, ¿no? La verdad yo sí me pregunté cuando terminé de revisar el libro, dije, ¿y la gente indigente a dónde la dejaron? ¿No? ¿Dónde quedaron todos estos? Ya ven que los gringos son expertos aniquilando, a mí se me hace que me los mandaron a un hoyo por ahí, no sé, como una fosa común, porque estos cuates son tremendos, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con este proyecto, sin embargo, lo van a conocer. México en el 2000, ¿qué fue? En 2007, estaba como, ¿cómo se llama? Jefe de gobierno Marcelo Ebrard, al que ahorita es secretario de Relaciones Exteriores, y él contrató a un señor que se llama Rudolf Giuliani. Este señor Giuliani ya llegó al final del proyecto y le tocaron los aplausos, pero él no lo hizo el proyecto ni le llevó a cabo. Sin embargo, se dijo que pues, él había sido el líder del proyecto de No Más Ventanas Rotas. Eso no fue así. Sin embargo, Marcelo Ebrard contrató a Giuliani para que hiciera un diagnóstico sobre la seguridad pública en la Ciudad de México. El señor Giuliani vino, voló en helicóptero e hizo su diagnóstico y nos hizo el favor de entregarnos 146 propuestas que son con las que actualmente está funcionando la Ciudad de México. ¿Sí? Todavía nos llegan esas propuestas. Yo he hecho a los alumnos de la policía que me investiguen hasta qué punto se están llevando a cabo estas propuestas, cómo las están llevando. Muchos ni saben que existe esto, muchos ni saben a qué se deben esas propuestas. Pero ahí ¿Muchas están personas, profe, o muchos policías no saben? muchos policías. No, las personas no tienen ni idea. Ustedes, pues porque son mis alumnos y les comparto esto porque yo he estado de cerca y es parte de formarlos, ¿no? Pero los policías no tienen ni idea. Los policías no saben qué es eso, ni cómo, ni qué. Pero sí tienen identificadas. Por ejemplo, existe un software en la Secretaría que se llama el Comstat. El Comstat pues, fue traído precisamente con el proyecto de Giuliani y se le compró al señor Giuliani el software para que pudiéramos hacer aquí inteligencia policial. Y para lo único que ha servido el Comstat es para ver cómo es la incidencia en cada zona, regañar a los policías, ridiculizarlos en las reuniones de gabinete y quitarlos por corruptos, según esto, o andarlos cambiando de un lado a otro. Pero no funciona aquí el Comstat como funciona en Estados Unidos, que son reuniones técnicas de trabajo verdaderamente. ¿Sí? Entonces, aquí hacemos cosas bastante raras con eso y ahí tenemos las propuestas. Tengo chance, es que no las veo aquí, las veo en la materia de seguridad pública, seguridad ciudadana. Profe, ¿y si se ha visto un cambio desde el 2007 para acá? No, porque las propuestas, por ejemplo, fíjese, lo que intentaron hacer es, dentro de las propuestas, es quitar a todos los viene que te estacionan en el coche o te están echando aguas, a toda la gente que limpia parabrisas, a toda la gente que anda en la calle, como lo hicieron en Estados Unidos. Allá es diferente. Allá la gente que te limpiaba el parabrisas, llegaba el policía y le daba su, ¿cómo le llama? Su boleta de
de infracción. Y si la gente no pagaba, iban por él a su casa y lo encerraban. Aquí no. Aquí no puede ocurrir eso porque no tenemos un control de los domicilios de la gente que trabaja en la calle. En Estados Unidos sí. Entonces eso ocasionó muchos conflictos aquí y poco a poco se fueron desestimando las estrategias. Sin embargo, siguen operando en la Ciudad de México estas estrategias que se implementaron con Marcelo Ebrard, gracias a que contrató al señor Giuliani y se hizo esta forma de operar, ¿no? Digo porque se van a encontrar, si entran a la Ciudad de México, se van a encontrar con muchas actividades que su origen es precisamente el diagnóstico que hizo Giuliani y que vendió a México por 4.3 millones de pesos. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Bien, tenemos a otro autor que se llama Newman. Va a ser muy conocido si ustedes se involucran con la prevención situacional. Él habla de la defensa del espacio. Él comienza a trabajar una visión desde la ecología o lo que va a ser una visión urbana, en donde él identifica que el diseño arquitectónico del hábitat humano es el que de alguna manera va a propiciar el delito, ¿no? Entonces, los análisis de Newman se centran a hacer un análisis de las condiciones ambientales y los delitos que se cometen. Así entonces, en los análisis de Newman se observan todas estas posibilidades a partir precisamente de, permítame, a partir de, Salud. gracias, esta condición urbana en la que se vive, ¿no? Puede resultar interesante el asunto, es finalmente una prevención situacional que se enfoca a la parte material, a la parte concreta en la que se vive las condiciones urbanas. Se entiende que un análisis urbano pues tiene que ver con los edificios, los locales comerciales, la historia de vida de una comunidad, en fin, todos los elementos que conforman una urbanización, ¿sí? Entonces, paradójicamente, ¿no? Una visión ecológica, que más bien tendría que ser una visión de hábitat urbano, y cuáles son estas condiciones en las que se vive y que se van a favorecer las actividades delictivas, ¿no? Entonces, también se van a encontrar con este modelo de Newman para poder observar modelos de prevención. Muy bien. Yo les pregunté acerca de cuál es la prevención situacional del delito a partir de Felipe Salazar. Felipe Salazar nos ofrece una visión desde la función de gobierno, y esto es importante, porque esta función de gobierno al final deja de ser como tan teórica y se mete más a lo que es la administración pública. Por eso les dejé a trabajar a este señor, ¿no? Entonces les comparto las respuestas. Ustedes tienen las preguntas para que vayan checando las respuestas que ustedes me dieron. ¿Las tienen a la mano? Si no, por favor, saquen sus respuestas que tienen para que las vayan como evaluando, por favor. Entonces, esto es importante, ¿no? La visión que nos presenta es una observación o un análisis desde la acción de gobierno, local siempre, y para promover un espacio público seguro. ¿Sí? ¿Cuál es la pregunta 2? A ver, está José Juan.
profe. ¿Con la pregunta 2? ¿De las que pasó ahorita? Sí. Es que no, aquí está, ¿no? Ah, Son sí. estas las preguntas. Voy. Pero ustedes las tienen también en su pantalla. Bueno, en su... Ya las respondieron. Sí, es que nada más que el archivo lo tengo en otro dispositivo. Ah, La 12 es: describan los factores que interconectan en el fenómeno delictivo y la violencia. perfecto. Entonces él habla de factores sociales, situacionales, individuales, familiares y culturales y describe cada uno de ellos a qué se refiere, ¿no? Para que entonces nosotros pues vayamos pensando que no se trata de una situación de personas, ¿verdad? Sino que hay una serie de condiciones, que no solamente es delito, sino también violencia. Y aquí nos vamos a ir encaminando precisamente a conceptualizar la prevención del delito desde su asociación con la violencia. Por eso es importante este documento también. ¿Sí? ¿Cuál es la pregunta 3, Carla? Sí, profe, voy. Dice, ¿cuál es el concepto de prevención situacional que nos aporta? Pensamiento está modelada por la interacción social. Es muy interesante, ¿no? Cómo él nos habla de que la prevención o el delito se presenta porque existen factores de segregación espacial. Hay un crecimiento inorgánico y sostenido de la urbe, y lo que ha hecho es potenciar la fragmentación y la pérdida del capital social entre los humanos. Para él entonces, lo que va a favorecer el delito es este descuido de las relaciones interpersonales, ¿no? Por eso, para él, las zonas en donde se presenta más el delito son las zonas de mayor abandono, y no hay una planeación adecuada del diseño urbano. Se aumenta la sensación de vulnerabilidad y las probabilidades de ser víctimas son mayores, ¿no? Entonces, aquí el desafío en la prevención es precisamente desarrollar estas iniciativas para coordinar al gobierno central y a las agencias públicas y privadas, así también como las acciones ciudadanas y el trabajo policial para poder desarrollar prevención del delito, ¿no? Me parece que es un concepto un poco más elaborado, precisamente pensando no solamente entonces en atrapar delincuentes, sino que tiene que haber una colaboración entre el gobierno y las agencias, no solamente públicas del Estado o gobierno, sino también privadas, ¿no? Esta es la pregunta 4, ¿no? A ver. Frida Paola, ¿está por ahí? Ah, pues ya está. Pero no se oye su audio. Tiene problemas de audio. Arturo. Sí, profe. Dice, describa las 3 tácticas mediante el diseño urbano. No, pero ¿cuál era la pregunta? ¿Esa misma? ¿Así? Ajá, de la 4, ¿no? Ok. Comunitaria y situacional ambiental, ¿no? Aquí nada más trabajé la prevención situacional, la prevención comunitaria y la prevención social. Bueno, las vamos a revisar. ¿Ustedes sí las anotaron? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. A ver, por favor, léame, César, la prevención situacional que dice ahí en la pantalla. ¿Cuál es? Prevención situacional se entiende como las medidas dirigidas a una forma específica de delito que implican la gestión, manipulación del ambiente inmediato de forma sistemática y permanente para reducir las oportunidades de cometer delitos y aumentar los riesgos para los delincuentes. Perfecto, muchas gracias. Tenemos entonces, ¿no? Que aquí habla de esta manipulación sistemática y permanente para reducir oportunidades.
en México, la policía, sus acciones, pues a lo mejor son sistemáticas, pero lo que no sí, no son permanentes. Siempre los operativos son temporales, siempre. Entonces, que un muchacho mete una pistola a la escuela, a ver, ahí te va el operativo, mochila segura, y lo hace por un rato y ya después le cae, ¿no? Que se robaron o mataron a alguien en el transporte o en el metro y viene el operativo en el metro y lo traen un mes y ya después se olvida. Y así, operativos de ocurrencia, ¿no? No hay una práctica permanente de ciertos operativos. A lo mejor el único que tenemos por ahí es el de alcoholímetro, ¿no? Porque parece ser que les ha dado muy buen resultado. Pero de ahí en fuera se ha dificultado mucho hacer esto. Bien. Con la idea, bueno, de reducir las oportunidades, aumentar los riesgos. Vemos que existen unas tipologías que son la estandarización, particularismo, inclusión participativa y evaluación experta. Bueno, porque tiene que haber entonces ciertas características en el diseño de la prevención situacional. ¿Sí? Esas características, bueno, también ustedes las revisaron. Algunos nomás me las pusieron, pero algunos sí me escribieron, ¿no? ¿A qué implicaba cada una de estas características que tiene que ver con la adaptación de una estrategia? El poder tener la participación de la gente y el poder evaluar el resultado de estas medidas, ¿no? Muy bien. A ver, le pregunto al equipo de Ruby, por favor. Sí, profe. ¿Cuáles son esas tipologías? ¿Quiere presentarnos? ¿Pongo mi documento? ¿O Sí. solo las digo? No, pues póngalo también, ¿no? Ok. Permítame. Por favor. ¿Ya se ve ahí? No, ahí va, ahí va. A ver, Ruby, platícanos. ¿Qué sería la estandarización entonces? Pues es la generación de instrumentos normados y formalizados para la intervención en un espacio público definido a través de distintos instrumentos. Bueno, ya lo leyó. ¿Y ahora qué significa eso para usted? ¿Alguno del equipo? ¿César? ¿O Valerie? Son como las medidas que se van a llevar a cabo para como disminuir. Ok. Sí. Pero tienen que ser medidas que de alguna manera ya se conocen o se tiene identificada su funcionamiento. Por eso dice instrumentos normados y formalizados. Nosotros vamos a conocer esos instrumentos normados y formalizados más adelante, precisamente desde la parte que hace Naciones Unidas y desde, por ejemplo, lo que son los proyectos de prevención del delito a nivel nacional y a nivel local. Tenemos proyectos de prevención. Esos son los documentos normados y formalizados, ¿sí? Y tenemos hasta tenemos áreas dedicadas a la prevención del delito. Dice, se llama, en la Secretaría de Seguridad Pública, se llama Prevención, Delito y Participación Social. Sí tenemos sus secretarías dedicadas a esto. Y ellos ya tienen actividades diseñadas, formalizadas,
Entonces, tenemos que partir de estos elementos. No podemos llegar con una idea, es que creen que a mí se me ocurrió esto. Está bien, pero hay que partir de estos elementos formalizados o normalizados, ¿sí? A eso se refiere esta primera parte o este primer criterio para poner en práctica la prevención del delito, ¿vale? Valerie. Disculpe, profe, entonces ahí es como para que no le caiga de sorpresa al ciudadano, como que ya sepa todo el procedimiento que se va a llevar a cabo. Pues más que de sorpresa al ciudadano, nosotros no podemos improvisar proyectos de prevención porque se supone que todo proyecto de prevención es el resultado de diversos análisis. Mire, le voy a platicar un poco, me voy a adelantar un poco a lo que vamos a ver en el siguiente periodo. La prevención del delito se ha venido trabajando internacionalmente, por ejemplo, desde Naciones Unidas, desde 1955. ¿Sí? Entonces, Naciones Unidas ha emitido una serie de propuestas, de lineamientos para hacer prevención del delito en todo el mundo. Lo que nosotros ahorita tenemos en materia de prevención, esta Ley General para la Prevención Social de la Violencia y Delincuencia, es una ley que prácticamente surge de una de las asambleas de Naciones Unidas en el año 2000. Entonces nosotros adoptamos muchas de las directrices que Naciones Unidas implementó. Vaya, todo gobierno tiene que tener un proyecto de desarrollo y de nación. ¿Se acuerdan que vimos en Policiología el Plan Nacional de Desarrollo? Pues el Plan Nacional contempla la prevención del delito como una de las áreas de trabajo en el gobierno, ¿sí? Entonces, no es para que no se saque de onda el ciudadano, sino más bien para que los funcionarios trabajen con un proyecto muy concreto, no trabajen con improvisaciones. Voy a decir algo que espero no me lo tomen a mal, con respeto a lo que significa la acción presidencial, ¿no? Precisamente un proyecto de gobierno haría que el señor presidente pues no haga tantas cosas locas, tan como de improvisar, de ocurrencias, sino precisamente un proyecto de gobierno nos diría, bueno, lo que pretendemos hacer es esto. Es como si ahorita, ¿no? Yo tengo un proyecto de clase para con ustedes. Tengo un proyecto de clase todo el semestre. Tengo diseñado qué vamos a hacer cada una de las sesiones, ¿sí? Pero imagínense que en vez de hacer lo que tengo diseñado, pues llego yo y no, ¿saben qué? ¿Qué hacemos hoy, no? O sea, hoy de hecho, estoy enfermo, ¿no? Hoy me siento mal. Vamos a ver una película. ¿Qué les parece? Una película de acción para que ustedes nos pongamos a ver una película, ¿no? O les digo, ¿saben qué? No, tómense el día, chavos. No, hoy no me siento bien, ¿no? O fíjense que hoy les voy a platicar de mi último viaje a San Luis Potosí. ¿Qué les parece? ¿No? Unas cascadas presas. No. O sea, efectivamente, cuando hay un proyecto nos va llevando. Yo sé que pueden ocurrir imprevistos como el que vamos a tener al rato, ¿no? Que a las 5 tenemos que suspender porque me tengo que ir a otra junta. Es un imprevisto. Vaya. Pero continuamos con un programa, con un proyecto de formación. Así la prevención del delito tiene que tener un proyecto de desarrollo y de formación. Y es muy importante que se cumpla para que logremos objetivos y logremos pues movernos hacia donde nos queremos mover. Por eso es muy valioso tener estos proyectos. En la vida, de hecho, es importante tener un proyecto de vida, ¿no? Para que precisamente no nos gane la improvisación o las cosas que surgen en el camino. Sí, les voy a poner a ver un video más adelante, se los voy a dejar de ver, para que me digan qué piensan de eso, ¿no? Precisamente relacionado con la proyección. Prevención del delito, de alguna manera, no solamente es resolver al momento en que ocurren las cosas, sino la prevención también es poder visualizar los posibles problemas a partir del análisis que ya tengo, tanto teórico como de las comunidades en conflicto, ¿no? La prevención es precisamente poder conjuntar mis capacidades, lo que yo sé, con lo que ya se conoce en teoría y con las diferentes características que tiene una zona de conflicto. Entonces,
Pues ese punto precisamente es lo que trata el particularismo, ¿no? Identificar las problemáticas contextuales. Cada contexto tiene una problemática muy específica, de tal manera en que esto nos va a dar la posibilidad de acciones que se tienen que implementar en esa zona. A eso se refiere el particularismo que está en el punto 2i de este documento que me están compartiendo, ¿no? Porque si bien hay que partir de algo general, no lo general va a aplicar a algo en especial. Ejemplo, que si la prevención del delito dice que tenemos que desarrollar un patrullaje específico para identificar zonas y personas de riesgo, no puede ocurrir de la misma manera aquí en la zona centro que en una zona rural, allá en Milpalta, por ejemplo, porque el índice delictivo en Milpalta son el robo de ganado y aquí en el centro es el robo de vehículos. Es diferente la estrategia. ¿Me explico? Entonces tenemos que particularizar en determinada zona cómo están funcionando las cosas. Y parece mentira, pero aquí en la ciudad, cada delegación tiene su actividad delictiva muy, muy particular, ¿no? Por ejemplo, en la zona norte, acá en, ¿cómo se llama? Pradera, la zona de Aragón, es una zona en la que más se roban coches en la Ciudad de México, ¿sí sabían? ¿Y alguien sabe por qué? Ya se fueron, ¿están ahí o qué onda? A ver, Profe, disculpe, no escuché bien la pregunta. la zona en donde más se roban carros en la Ciudad de México una es acá en el centro. La Venustiano Carranza, profe. No, es en Pradera, acá en Aragón, en Gustavo Madero. Y mi pregunta es, ¿saben por qué se roban más coches ahí? Porque hay muy poca seguridad. No. Tiene que ver con la zona geográfica, porque en Pradera, o lo que es Aragón o Gustavo Madero, queda muy cerca el Estado de México y en especial una avenida que se llama Avenida Central. ¿Sí? Entonces, todo coche que se roban y se logran colar hasta Avenida Central de manera rápida, la jurisdicción de investigación se limita con Estado de México, entonces ya no los agarran. Y de volada, y es más, rumbo a Avenida Central hacia atrás, terminando, hay deshuesaderos. O sea, el negocio está completo, como ven, ¿no? Entonces la frontera, ¿no, profe? ¿Perdón? La frontera del Estado y la Ciudad de México. Así es, ¿no? Entonces vean, pero particularmente, a pesar de que tenemos frontera con otras partes, por ejemplo, en especial esa es la que tiene pues más éxito para los que se roban los coches, ¿no? Pues tenemos para acá, para Puebla, tenemos para Toluca, tenemos para Hidalgo. ¿Eh? Para Hidalgo. Para Hidalgo, para Cuernavaca, pero esa es la que más tiene éxito, justamente. Sí, yo creo que tiene que ver con lo que dice Celeste, ¿no? La seguridad es menor, es más deficiente, tanto en el Estado de México como en la ciudad. Entonces, esto favorece a que ahí se hagan este tipo de robos, ¿no? Es un ejemplo. Muy bien. Ahora sí. Valerie, por favor. Bueno, el particularismo. No, ese ya lo hablé, el otro, inclusión. Ok. La inclusión participativa es la información que proporciona a los habitantes de una comunidad de la etapa de diagnóstico, como en los compromisos que se pueden establecer para la promoción, apropiación y buen uso del espacio público. Ajá. ¿Eso qué quiere decir para usted, oiga? Es lo que entraría en la prevención primaria, en la que se tiene que hacer como el diagnóstico para ver qué lugares están en riesgo y darle un mejor uso. Ahí entraría la prevención primaria y secundaria. Más bien, acuérdese que es prevención situacional. Entonces, la inclusión aquí es más bien que los ciudadanos puedan colaborar, ¿no?
en el diseño o en el trabajo de la comunidad. Dice, sobre todo en la parte del diagnóstico, ¿no? Y también de compromisos. Entonces es que la ciudadanía se involucre con las autoridades policiales directamente para poder participar. Por eso dice inclusión participativa, ciudadano-policía. El ciudadano se convierte en informante, el ciudadano se convierte en, pues, una vía de acceder a la información que solamente la localidad puede tener, ¿no? Muy bien, Valeria. Y luego tenemos la evaluación experta, ¿no? Todo lo que hagamos se tiene que evaluar. Todo lo que hagamos tiene que tener una manera de hacer un diagnóstico, una revisión. ¿Qué estamos logrando? ¿Qué estamos haciendo? Sí, más adelante veremos que hay 3 tipos de evaluación, imagínense, ¿no? Donde México y pues la mayoría de las agencias carecen de indicadores adecuados para poder evaluar sus resultados, ¿no? Todo lo quieren medir con incidencia, con estadística y pues no. Eso no nos sirve para evaluar un proyecto de prevención, ¿vale? Muy bien. Gracias, equipo.